Moi c'est Victoria, née il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venus s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Hola, buenas tardes queridos oyentes de Radio Pacífico en el 97.9 del dial. A partir de hoy escucharán nuestras voces. Esta es la nueva radio de la Central de Trabajadores Argentinos Gran Morón. Y a partir del día de hoy, todos los viernes, en esta franja horaria de 13 a 14, estaremos con ustedes, los compañeros Carlos Rovira, Cristian Gamba, Marta Domínguez, Raúl Morales, todos componentes de la Asociación Trabajadores del Estado Gran Morón. Bienvenidos, esta es una alegría muy grande poder inaugurar en el día de hoy este espacio de comunicación. Le doy la palabra a mi compañero Carlitos. Hola, ¿qué tal, Carola? ¿Cómo estás? Es una alegría realmente muy emocionante estar hoy acá inaugurando este programa de radio que esperemos que sirva como un medio de comunicación entre la gente y para que todos los compañeros puedan tener un medio de comunicación para acercarse un poquito más al gremio. La verdad que este día nos embarga la emoción porque va a ser nuestra primera experiencia como comunicadores de radio, si bien comunicadores somos todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos transmitiendo, entre nosotros nos estamos transmitiendo cosas, ¿no? Mensajes todo el tiempo. Así que esto va a ser una nueva experiencia, es una gran alegría poder estar acá. Y bueno, nos vamos a presentar acá el compañero Raúl Morales, que es auxiliar de la educación y de delegado y que va a compartir esta mesa de conducción con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los compañeros, a toda la audiencia en particular. A todos, comparto con mis compañeros la misma alegría, la misma ansiedad. Este es nuestro primer programa. Y bueno, esperemos que sea del agrado de todos y en particular, como es nuestro deseo, que el gremio pueda llegar a su casa, como lo hicimos con el medio del diario, y ahora en particular estamos haciendo una radio. Como lo han dicho mis compañeros, yo trabajo como auxiliar de educación, soy delegado, y bueno, y ahora tengo la alegría doble de compartir con ellos, con este equipo maravilloso de la radio. Y le voy a pasar la palabra a mi compañera Marta. Bueno, buenas tardes para todos. Yo me llamo Marta Domínguez, soy delegada y auxiliar de educación. Y estoy acá para compartir con mis compañeros esta alegría y llevarles a ustedes todas nuestras inquietudes y toda la información que tengamos para todos los compañeros. Bueno, queridos oyentes, nosotros tenemos una línea de comunicación directa en la radio que es el 4696-8009, donde ustedes pueden llamar y dejarnos su mensaje, dejarnos sus inquietudes, decirnos cómo hemos salido en esta primera instancia, y de aquí en adelante este va a ser el medio de comunicación que tengamos entre ustedes oyentes y nosotros en la radio. Tanto los compañeros que pertenezcan a la Asociación Trabajadores del Estado, como también aquellos oyentes que son vecinos del partido de Morón o del partido de La Matanza, o hasta donde tenga alcance la radio. Queremos que se comuniquen y nos digan cómo va saliendo el programa y que nos pasen esas inquietudes que tienen o esa necesidad de comunicarse. Bueno, lo que también queremos comentarles es que le vamos a dar a este programa el nombre de ATE La Unidad, que también refleja el nombre de nuestro periódico que sale mensualmente y que también es un medio de comunicación entre la gente y el gremio. Vamos a comentarles también que vamos a tener a 3 invitados especiales, ¿no, Carola? Así es. Hoy, que va a ser el señor, en primer lugar, el señor Darío Silva, secretario general de ATE, que en un ratito va a estar acercándose acá al estudio de la radio con nosotros. Va a estar con nosotros Julio Escobar, que es delegado de ATE Morón, del cementerio de Morón, y el compañero Aldo Blechman, que es responsable del frente de prensa de la Asociación Trabajadores del Estado.
Bueno, le reiteramos, este programa es ATE, la unidad, está destinado a todos los trabajadores del Estado y a toda la comunidad en general. Vamos por FM Pacífico y vamos a estar todos los viernes de 13 a 14 horas. Carola. Bueno, compañeros, ya saben que tenemos este vínculo entre ustedes y nosotros. Nuestro compañero secretario general, Darío Silva, en unos instantes va a hacer su primera aparición en esta radio, en este medio de comunicación, para contarnos un poco la historia, para relatarnos un poco el porqué de la creación de este medio de comunicación entre ustedes y nosotros. Y bueno, él nos expondrá un mensaje telefónico y dice: felicitaciones a nuestros compañeros por este proyecto de comunicación. Anhelamos que en este primer paso sea el inicio de un camino de ideas para que el conjunto de trabajadores estén más cerca de la libertad, de las palabras y del derecho a opinar libremente. Trabajadores administrativos de ATE Gran Morón. Acá recibimos otro. Estamos convencidos que este programa radial forma parte del proyecto sindical, que nuestra organización ha sabido interpretar la necesidad de todos los trabajadores del Estado, que hoy más que nunca están necesitando nuevas voces. Queremos enviarles un saludo grande de bienvenida a este primer programa y a sus conductores, cuerpo de delegados de auxiliares de educación de nuestra organización ATE seccional Gran Morón. Bueno, tenemos que dar a nuestras militantes de ATE, Eva María Cisterna, congresal del Servicio de Limpieza del Hospital Posada, y a Mercedes Burgos, secretaria de Acción Social, quienes están atravesando una delicada situación de salud. No tenemos duda de que muy pronto contaremos con el trabajo y la frescura de ellas en nuestro gremio. Desde la 97.9, la unidad de ATE, hacemos fuerza para la recuperación de estas compañeras. Aguanten la Eva y la Meche. Bueno, vos tenías algo, Raúl, para comentarnos. Sí, gracias, Carlos. Mire, hoy que estamos recordando que hace 2 años que fue el fallecimiento de nuestro compañero Oviedo. Para que no lo conocieron, fue nuestro secretario general adjunto de ATE Gran Morón, paritario nacional y compañero de PAMI. Y nos llegó un mensaje acá que, si me permiten, lo vamos a leer. Dice: los trabajadores rendimos un humilde homenaje a quien en vida ha formado parte de cada uno de nosotros, al compañero que dio la militancia un estilo frontal, osado y dinámico. Con ese convencimiento y alegría construyó una identidad que será recordada. Moi c'est Victoria, née il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venus s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle